Hoy recibimos en El Mundo en 24 horas al señor Angelino Garzón, vicepresidente de Colombia. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros, señor vicepresidente. María, buenas tardes. Gracias por la invitación y le expreso mi saludo fraterno y también a todo el equipo periodístico de la televisión española. Muchas gracias. Ya llegó el día, señor Garzón. Benedicto XVI se retira, como estamos viendo, a lo largo de toda la jornada y pronto sabremos quién será el nuevo pontífice. ¿Por qué no, y le preguntamos a usted, un papa de América Latina, como muchas voces reclaman? ¿A usted qué le parece? Hay que respetar lo que pasa en el cónclave de los cardenales. Obviamente que lo que queremos es que salga un papa que tenga toda la sensibilidad social. Como ha dicho Benedicto XVI, un papa que ayude a los temas de la paz, por ejemplo, en Colombia. El Papa Benedicto XVI ha dicho que la paz es ante todo bondad, perdón, reconciliación, compartir el pan. Y yo coincido con eso. Si algo necesitamos en Colombia es avanzar mucho en los temas del perdón y la reconciliación como la base de la paz. Para que no se quede instalado el rencor después de tantos años de violencia. ¿Cómo van avanzando esas conversaciones, señor Garzón? En el mundo hoy no se conoce ningún proceso exitoso en materia de paz que se haya hecho sobre la base del rencor, de los odios o del egoísmo. No. La paz, vuelvo y le repito, es perdón y reconciliación, para lo cual nosotros no estamos muy preparados en Colombia. Y es compartir el pan, que es un principio de la doctrina social de la Iglesia. Obviamente que en el tema de la paz, el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos es valiente. Él está buscando la paz para Colombia. Lo está haciendo de acuerdo a la Constitución Política Nacional. En Colombia es más difícil hacer la paz que hacer la guerra. La Constitución lo que mandata al presidente es busque la paz. Lo que más desea el pueblo de Colombia es vivir en paz y en tranquilidad. Lo que pasa es que una vez siente que la guerrilla en La Habana, Cuba, le está disparando a la paz. Cada acción criminal de la guerrilla, cada acto terrorista, cada secuestro, cada mina antipersona o mina de la muerte, o cada reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes es una conspiración contra la paz. En la paz no se le puede pedir lo imposible al otro. Pero, señor Garzón, ¿no es posible decretar una tregua, un alto el fuego, mientras se mantiene el diálogo? La tregua se terminó el día 20 de enero y han vuelto a sucederse actos de violencia mientras están sucediendo estas conversaciones. ¿No sería posible un alto el fuego? Lo que más quiere el gobierno de Colombia en cabeza del presidente Santos y el pueblo de Colombia es que la guerrilla respete el derecho a vivir tranquilamente y en paz a la población de Colombia. Y que la guerrilla entienda que lo que más le conviene es un acuerdo de paz para que se acabe este conflicto armado interno que no nos ha dejado sino miseria y dolor a nosotros. Y obviamente que la guerrilla tiene una responsabilidad no con el gobierno de Colombia, no con los negociadores de Colombia, con el derecho de la población a vivir en paz y tranquilidad. Y la guerrilla colombiana, el día que diga, hombre, yo no vuelvo a secuestrar gente, pongo en libertad a todos los secuestrados sin ningún tipo de condiciones, ceso los atentados terroristas contra la población civil, ceso el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, y no vuelvo a colocar minas antipersonas, téngalo por seguro, María, que la población colombiana cambiaría su opinión frente a la guerrilla colombiana. Mientras tanto, la población de Colombia lo que le pide a la guerrilla es, señores de la guerrilla, comprométanse con el derecho de la población colombiana a vivir en paz y en tranquilidad. Estas conversaciones de paz, señor Garzón, tienen una fecha tope, en noviembre de este año, de 2013, que es el plazo fijado por el presidente Juan Manuel Santos. Es un mes clave, ya que 2014 es año de elecciones en su país, en Colombia. ¿Va a determinar el resultado de este proceso que Juan Manuel Santos, se presente a la reelección? Ni mucho menos. Yo le decía que el presidente Juan Manuel Santos está siendo valiente en buscar la paz. Y claro, a la guerrilla de las FARC lo que más le conviene es un acuerdo de paz. No le conviene proseguir en la guerra. La guerra estratégicamente la tiene perdida la guerrilla. Y por lo tanto la guerrilla gana más en un acuerdo de paz que en un escenario de guerra. Y obviamente que el presidente Santos
ha reivindicado que Colombia vive un conflicto armado interno, eso ya es una ley de la República. Y también ha reivindicado, y es una ley de la República, que hay que reparar a las víctimas de la violencia y hay que restituir las tierras a la población campesina. Eso ya es un mandato legal. Imagínense que en noviembre no hubiera acuerdo de paz. Pues nosotros tenemos que seguir el trabajo de reparar a las víctimas y de restituir la tierra. Nosotros no tenemos más alternativas sino seguir el trabajo de consolidar a Colombia como un país en progreso, un país que ha crecido económica y socialmente enfrentando a grupos armados ilegales, llamen guerrilla, bandas criminales o narcotraficantes. No hay en el mundo entero un país que se haya comprometido a reparar a las víctimas de la violencia y restituir las tierras en medio de un conflicto armado. Todos los países que han reparado las víctimas y han restituido las tierras lo han hecho en base a la paz. Y nosotros hemos dicho, nosotros vamos a reparar las víctimas y restituir las tierras, más allá sea de acuerdo de paz o no en noviembre. Lo vamos a hacer en medio de un conflicto que hemos reconocido que tenemos un conflicto armado que no le ha servido absolutamente para nada al pueblo de Colombia. Desde el pasado lunes, señor Garzón, miles de pequeños productores de café están protestando en Colombia y pidiéndoles a ustedes, al Gobierno, medidas contra la crisis en ese sector, que entre otros factores está causada por los bajos precios del grano. ¿Están ustedes dispuestos a ese diálogo? Bueno, antes de que me conteste, si me permite, vamos a ver un pequeño informe que tenemos sobre este asunto, con la última hora de este asunto. La policía colombiana responde con gases lacrimógenos a las piedras lanzadas por los productores de café. Hay más de medio centenar de heridos. Con rocas, vallas improvisadas o con árboles, los caficultores, como son conocidos, bloquean las principales carreteras del país. Están en huelga desde el lunes. Vamos a resistir para que el Gobierno Nacional pueda escuchar nuestras peticiones, pero a través de la resistencia. Y tenemos que quedarnos aquí muchos días, nos quedaremos porque estamos preparados para ello. Reclaman un plan nacional en el que el Gobierno garantice un precio mínimo para el café, se paren las importaciones y se refinancien las deudas de los campesinos. Los disturbios han puesto en jaque al Ejecutivo colombiano, que ha hecho un llamamiento al diálogo. Está previsto que representantes de las dos partes se reúnan en la capital, Bogotá, en las próximas horas. El Gobierno ha puesto como condición que desalojen las carreteras. Una vez se den esos desbloqueos, los esperamos inmediatamente aquí a sentarnos a la mesa de diálogo. La crisis cafetera también se ha colado en las negociaciones de paz. La guerrilla de las FARC culpa al presidente Juan Manuel Santos de dejar al sector desprotegido. Para Santos, las protestas son un freno para el principal motor de la economía colombiana. Cerca de 560.000 familias dependen del café. Y por eso digo que este paro ha sido innecesario e inconveniente. Sin embargo, los pequeños productores denuncian que cada vez son más pobres porque tienen más costes que ingresos, a lo que hay que sumar la revalorización de su moneda, el peso, la competencia del mercado internacional, el invierno y las plagas. ¿Cuál es la postura de su Gobierno en este asunto, en esta crisis de los pequeños productores de café? Pues mire, yo me pregunto, Angelino, si tú fueras pequeño caficultor, ¿dónde estarías? Y yo de pronto no descarto que estaría en la protesta. Si yo fuera pequeño caficultor, claro, yo no soy caficultor. Yo creo que lo mejor es que haya un diálogo. Lo digo con todo cariño, con todo respeto por el ministro de Agricultura. Yo creo que el ministro de Agricultura debería estar buscando a los dirigentes de los cafeteros para dialogar con ellos y para construir acuerdos con ellos. Yo creo que lo mejor que puede hacer el Gobierno Nacional, antes de ponernos a calificar el paro, si es legal o es ilegal, allá hay una protesta social. Y yo creo que lo mejor es que el Gobierno dialogue con los dirigentes de ese paro cafetero y construya acuerdos con ellos. Porque claro, los precios del café internacionalmente están muy bajos. Y se necesita ayudarle más con programas sociales a los caficultores. Se necesita ayudarle más en sus precios internacionales. Se necesita cuidar más el café como un cultivo clave estratégico en Colombia. Yo creo que si hay un diálogo social entre el ministro de Agricultura y los cafeteros, se pueden construir acuerdos.
Una de las grandes lacras, señor Garzón, contra las que viene luchando su país desde hace muchos años es el narcotráfico. Pero tras la caída de los grandes capos, de los principales cárteles hace años ya, hoy presentan nuevos retos a los que hacer frente. ¿Cómo ha cambiado el comercio ilegal de drogas y, por lo tanto, la manera de combatirlo? Pues permítame decirle que Colombia es uno de los países que más ha avanzado en lo económico, en lo social, en lo político, enfrentando una situación de violencia interna. Hemos tenido que enfrentar guerrillas, bandas criminales y narcotraficantes. El narcotráfico está cruzando todo el conflicto armado interno nuestro. El narcotráfico financia muchas veces la violencia en nuestro país, porque sabe que en la medida en que se aumente la poca credibilidad de la población en el Estado, ellos ganan. La base del narcotráfico es que gana debilitando la credibilidad del Estado en la población colombiana. Y la base de la democracia es aumentar la credibilidad del Estado en la población colombiana. Por eso el diálogo social es tan importante en la construcción de democracia. Ahora, el tema del narcotráfico no depende solamente en Colombia. Colombia es uno de los países que más ha aprendido en la lucha contra el narcotráfico. Y hemos dicho, ponemos a disposición de toda la comunidad internacional nuestros conocimientos en la lucha contra el narcotráfico. Lo venimos haciendo con muchos países latinoamericanos, centroamericanos. Obviamente que nosotros hemos aprendido que todo lo ilegal es contrario a la democracia. Pero yo creo que en muchos países donde hay consumos muy altos, incluyendo muchos países de la Unión Europea y de los Estados Unidos, tienen hoy una responsabilidad compartida con Colombia. Es unirse a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Y obviamente que el narcotráfico hay que combatirlo militar, judicial y políticamente, porque es contrario a la democracia y porque en el caso colombiano la violencia ha sido muy alimentada por el narcotráfico. Una de las locomotoras económicas, como ustedes llaman, de su país, de Colombia, es la minería, señor Garzón, que sin embargo es cuestionada por los daños medioambientales que ocasiona y es un recurso en el que también está operando un amplio sector ilegal. ¿Qué está haciendo el gobierno para combatir ambos problemas? Pues mire, nosotros somos conscientes de que hay que estimular la minería como parte del desarrollo económico, pero la minería también dentro de una política de responsabilidad social empresarial debe saber que tiene que contribuir a proteger el medio ambiente colombiano, el medio ambiente sano y sostenible, como dice la Constitución Política Nacional. Por ejemplo, no hay derecho que la Drummond virtió casi 300.000 toneladas de carbón mineral a la bahía de Santa Marta. Esa es una ofensa al pueblo colombiano. El presidente de la Drummond está en deuda social con el pueblo de Colombia, debe salir a pedir perdón por eso que hizo en la bahía de Santa Marta. Y la Drummond deben saber que tiene que reivindicarse con la población de Santa Marta en la protección del medio ambiente. Hoy día hay un paro del Cerrejón en Colombia. El Cerrejón es la principal productora de carbón mineral en nuestro país. Permítame decirles, una huelga casi provocada por el Cerrejón. De pronto los trabajadores cayeron en la trampa, pero el Cerrejón tiene que entender que la solución de la huelga está en sus manos. Tiene que ofrecer mejores salarios a los trabajadores, mayor compromiso en materia de salud, en materia de transporte. Que el Cerrejón entienda que no pueden ser que todas las ganancias sean para ellos, tienen que compartir también que las ganancias sean también para los trabajadores, que si al empresario le va bien, es apenas natural que a los trabajadores también le vaya bien. La minería, por lo tanto, es un renglón importante para la economía nuestra, pero la minería hoy tiene una responsabilidad con el gobierno y con el pueblo de Colombia, contribuir a la protección del medio ambiente, a un medio ambiente sano y sostenible en nuestro país. Y más en un país con esa biodiversidad tan maravillosa como la que tienen ustedes. Colombia es actualmente un país próspero que arroja resultados muy positivos, con un crecimiento anual del 5% y altísimos índices de exportación y de inversiones extranjeras, en el que, sin embargo, señor Garzón, existen grandes desigualdades sociales e importantes bolsas de pobreza. ¿Qué políticas se están poniendo en marcha para cerrar esta brecha social que cada vez separa más a los pobres de los ricos? Si usted me permite, María, Colombia es un país en progreso, claro, es un país que ha mejorado económica, social y políticamente, pero un país con dos desafíos muy grandes. La inequidad social, es un país de mucha inequidad social, y el tema de la impunidad.
y la equidad social y la redistribución de la riqueza. En Colombia lo malo no es la riqueza, lo malo es la pobreza. Lo malo es que el pobre se vuelva más pobre. Yo creo que los recursos del petróleo, del carbón y el gas en nuestro país hay que destinarlo más a la educación, a la investigación, a la ciencia y a la tecnología. Yo le he dicho al presidente de la República, conjuntamente con los alcaldes y los gobernadores, destinen más recursos a la educación. Todo lo que invirtamos en educación es ganancia. La educación va con las personas, con los seres humanos. A los seres humanos pueden despojar de todos los recursos materiales, menos de la educación, menos del conocimiento. Y yo sí creo que con los recursos que tenemos del petróleo, del carbón y el gas, podíamos hoy invertir más en favor de la educación de la gente. Y obviamente que también el país tiene que avanzar bajo la siguiente cultura. Si los indicadores económicos son buenos, hay necesidad que mejore la economía, la ciudadanía, la gente pobre, la gente humilde. Si al empresario le va bien, es apenas natural que al trabajador también le vaya bien. Y el segundo desafío que nosotros tenemos es en el tema de impunidad. El tema de impunidad es saber que la justicia nuestra tiene que investigar y sancionar a todos los criminales, llamen guerrilla, bandas criminales o narcotraficantes. Los únicos que pueden investigar y sancionar gente en nuestro país son los fiscales y son los jueces. El vicepresidente no lo puede hacer porque se va para la cárcel. Evidentemente. Ni el presidente lo puede hacer, ni un alcalde, ni un gobernador. Quien puede investigar y sancionar a los criminales son los fiscales y son los jueces. Necesitamos una justicia que de verdad sea más pronta y sea más ágil en la lucha contra los criminales. Todos los criminales conspiran contra la democracia, llamen guerrilla, bandas criminales o narcotraficantes. Señor Angelino Garzón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que ese gran país en progreso siga avanzando en todas estas materias. Gracias por su visita y por su tiempo. Y feliz viaje de vuelta a Colombia. María, a usted muchas gracias por la invitación. Y de nuevo mi saludo fraterno a toda la televisión española y a todas las personas que nos han visto en España, en América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy buenas tardes.